para KD, factor de distribución. Vamos a ver, KD. ¿Qué nos dice el ejercicio de la distribución? Entonces dice K viene a un generador. Bueno, calculemos N. Ahí nos dan el número de ranuras. Recordemos K sobre MP. K, 144 ranuras. Sobre M, que sería el número de fases. Es una máquina trifásica. Y el número de polos, si no estoy mal, 16 polos. Es igual a. Sí, son 16 polos. 16 polos. 16 polos. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 144. 144 dividido entre 3 fases, porque 16 polos, y eso nos da un N de 3. ¿Listo? 3. Gamma eléctrico, 180. Número de polos sobre el número de ranuras. 180 por 16 polos, ¿cierto? Dividido entre el número total de ranuras, 144 ranuras. ¿Cuánto nos da eso? 180 por 16 dividido entre 144. Y eso nos da 20. 20 grados eléctricos es el gamma, ¿ya? Bueno, calculemos el factor de distribución de la fundamental. Entonces, seno, ¿cierto? Del orden del armónico, que la fundamental es 1, ¿cierto? Por N, 3 por gamma eléctrico, 20 dividido entre 2. ¿Listo? Sobre N, 3 por seno de gamma eléctrico, 20 sobre 2. ¿Cuánto nos da ese factor de distribución? Entonces tendríamos seno de 30, ¿cierto? Dividido en seno de, perdón, 3 por seno de 10. 0.9597. 0.9597. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué nos dan del paso? Fíjense que no nos dice absolutamente nada del paso. El micrófono. Bien. Guru no nos dice nada del paso. Dice aquí, simplemente nos dicen doble capa. Cada bobina de un generador, dice doble capa, trifásico, 16, conectado en Y, 10 vueltas, el rotor se impulsa a una velocidad, el tubo por polo es, cada devanado de fase está conectado entre dos trayectorias paralelas. Determine. Fíjense que no nos dicen nada del paso. Pues como es un devanado de doble capa, ¿cierto? Vamos a trabajar con el mejor paso. ¿Y cuál es ese paso? Entonces, el número de ranuras, el paso. Entonces, el número de ranuras del paso diametral, ¿cierto? Menos n menos 1. Ese sería el paso. Bueno, ¿cómo así? Listo. Vamos a hacerlo para esto. ¿Cuál es el número de ranuras del paso diametral? Del paso diametral, o sea, es decir, del paso polar. Pues fácil. Dividimos el número de ranuras entre el número de polos. Y ahí sé cuántas ranuras tiene un polo. ¿Cuántas ranuras tiene la máquina? Entonces, esta máquina tiene 144 ranuras. 144 ranuras dividido entre el número de polos. ¿Cuántos polos son? 16. 144 dividido en 16 nos da 9. ¿Listo? 9 ranuras. Entonces, si la bobina fuera de paso diametral, abarcaría 9 ranuras. Pero, como es de doble capa y trabajamos con el mejor de los pasos, entonces vamos a decir que va a ser las 9 ranuras, el paso, ¿sí? El número de ranuras del paso, con el que vamos a trabajar, será 9 ranuras menos n menos 1. ¿Cuánto vale n? 3 menos 1. Y eso nos da 3 menos 1, 2, 9 menos 2, 7. 7 ranuras que va a abarcar. ¿Listo? Y entonces, el ρ eléctrico es igual a ¿quién? ¿Cuántas ranuras vamos a abarcar con nuestra bobina? 7. Por el gamma eléctrico. ¿Por cuánto? Por 20. ¿Cuánto nos da? 140 grados. ¿Y cuánto nos da el Kp? Entonces, Kp será seno del orden del armónico, la fundamental, por 140 dividido en 2. Y eso nos da seno de 70. Seno de 70 es 0.9395. 0.9395. ¿Listo? Bien. Bueno, KD, Kp, y ya tenemos todo para calcular esa F, ¿no? Entonces calculemos la F. Raíz de 2 por pi
por el número de vueltas, 240. Por el flujo, 0. ¿Cuánto era? El flujo es 0.025 Weber. 0.025 Weber. Por la frecuencia, 50 Hz, la calculamos. Por el KD, 0.9597. Por el KP. ¿Cuánto vale el factor de distribución? El factor de paso, perdón. 0.9395. 0.9395. Y eso nos da un valor de. Entonces, hagamos ¿qué? Raíz de 2 por pi por la frecuencia por 0.9597 por 0.9395. Y eso nos da 48,070. Multiplica el flujo. Creo que me volví otra vez a omitir el flujo. Por el flujo por 0.025. Ahora sí. 1201.76 voltios. 1201.76 voltios. Es lo que me da. Y esa sería la FEM de fase. ¿Listo? Bien, sencillo, es simplemente interpretar qué es lo nuevo de grupo, el paso, el nuevo paso. Número de ranuras del paso diametral menos n menos. ¿Listo? De esa manera acomodamos un devanado de doble capa, ¿cierto? En esta revisamos entonces unos diagramas extendidos para entender qué es eso. ¿Qué es, pues, qué es este, o cómo se forma este paso? Bien, ¿cuál es la siguiente pregunta? El voltaje de línea de la máquina. Pues algo muy sencillo. Si ya tengo el de fase, para hallar el de línea, ¿qué debo hacer? Pues simplemente observar qué tipo de conexión es, ¿no? Si es una conexión en estrella o si es una... En este caso es una conexión en estrella. Entonces si quiero hacer la parte C, vamos acá. ¿Cierto? La parte C. La parte C. El voltaje de línea, la FEM de línea es una conexión estrella. Entonces raíz de 3 veces la FEM de fase. ¿Cuánto vale la FEM de línea? Raíz de 3 por 1201,76 voltios. ¿Y cuánto nos da esa FEM de línea? La FEM de línea nos da 2081 voltios. 2081,51 voltios. Y esa es la solución de ese ejercicio. ¿De dónde lo saqué? Del libro de Gurú. ¿Dónde está el libro de la Gurú? Un segundito. A ver, que se me hizo el libro por aquí está. Aquí está. Bueno, bien, aquí, ¿dónde está? Bien, aquí está el libro del grupo. Entonces, es un ejercicio resuelto, es decir, un ejemplo. Ah, profe, pero usted hace los ejemplos y no hace los propuestos. Bueno, ¿para qué estoy haciendo este ejemplo? Para que observemos lo siguiente. Primero, esto, si ustedes se fijan, este es el enunciado, ¿ya? Primero, Guru trabaja con diferente, es lo que les decía. Nosotros vimos aquí en este curso una nomenclatura, una forma de hacerlo, que él trabaja diferente. Por ejemplo, el N no hay pierde. En el KP, fíjense que él directamente agarra y dice, no, el paso es 7. No, dice, el alcance de ranura serían 20 grados, es lo que nos conoce un paso de ranura. Dice, hay ranuras por polo y 3 bobinas en un grupo de fase, cada bobina debe extenderse 7. Ya lo dice así, pero no lo explica por qué. Ya vimos la fórmula del paso. ¿Ya? Ahora calcula KP y ahora fíjense, número de vueltas efectivas por fase. Da 216, profe, a nosotros nos da 240. Sí, porque es que él está colocando el factor de Banado al número de vueltas, que es algo que hace la literatura, hablar de vueltas efectivas. ¿Qué son vueltas efectivas? Es la multiplicación del número de vueltas reales por el factor de Banado. ¿Ya? Y bueno, aquí están los resultados. Entonces, fíjense, si usted mira esto, pues
confunde y dice, no, pero ¿cómo así? Eso no lo en clase, ¿dónde sale esa multiplicación? Bueno, resulta que es que hay que hacerlo por donde uno conoce. Entonces, en este caso, que es un ejercicio resuelto, usted lo soluciona y va mirando que si dan los resultados, si no dan los resultados, cuál es la diferencia, etc. Por ejemplo, aquí hay diferencia de decimales. ¿Por qué? Porque él piensa que ese 444 y ese 444 pues multiplica raíz de 2 por pi, 4.44. Exactamente 4.44, 28, 82, 93, 8. ¿Ya? Entonces es la diferencia. Bien, bueno. Seguimos entonces. Hicimos el ejercicio de Chapman, de Fraile Mora, de Guru. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Pues estudiar, dedicarse a estudiar de cualquier, en Guru es el capítulo, ¿qué capítulo es? El 7, es el de generadores, la primera parte, donde se muestra esto. Bueno, vamos a observar acá, un segundito, ver esto. Vamos a observar lo que les decía hace el paso. Entonces aquí hay un diagrama extendido bien interesante. Bueno, primero, bueno, aquí está la conexión de los devanados, ¿cierto? Ya sabemos que hay N polos, ¿cierto? Y tiene que haber bobinas para cada una de las fases en cada uno de los polos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Los caminos de corriente aquí nos los explican bien, ¿cierto? ¿Cuántas bobinas tengo? 6. Entonces puedo conectarlas en serie todas, o puedo conectarlas en 2 caminos de corriente, como sucedió ahorita, ¿cierto? O puedo conectarlo en 3 caminos de corriente, con 2 en, ¿cierto? 6 caminos de corriente. Entonces, esto es como la explicación de esos esquemas de conexión interna. Ahora, esta es la distribución que se hace. Entonces, fíjense, ¿cuántas bobinas tiene? Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Por cada una de las fases. En total, 4 por 3, 12, ¿cierto? ¿En qué disposición está? Entonces, fíjense, en la circulación de una manera, después va para allá para la otra, ¿cierto? Viene la circulación de la misma manera, después va para la otra, se invierte, ¿cierto? Se invierten estas dos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los alternantes, ¿cierto? ¿Cuántos polos va a tener la máquina? 4 polos, ¿cierto? Disposición de alternancia, ¿sí? De alternancia. Si fueran consecuentes, sería una máquina de 8 polos. ¿Ya? Entonces, ese paso que nosotros acabamos de calcular es para las bobinas de esta forma, ¿cierto? De esta forma, en alternancia. Y entonces, ese paso que nosotros calculamos, fíjense que es doble capa. ¿Por qué? Porque fíjense, la ranura 1 va a ser utilizada por ¿quién? Bueno, miremos la ranura 2. ¿Por qué? Porque la ranura 1, fíjense que va a tener el lado inicial de esta, ¿cierto? Y va a tener el lado final de la misma fase, ¿sí? La 1 y la 1 la utilizo para el lado inicial, lado final de la misma fase. Pero, por ejemplo, la 2, la ranura 2, la utilizo para el lado inicial de este devanado, que es excéntrico, ¿cierto? Este es excéntrico, ¿cierto? Este es excéntrico, ¿cierto? Este es excéntrico, son excéntricos, son devanados. Entonces, fíjese que la ranura 2 la utilizo para la fase inicial de la primera fase, para el lado inicial de una bobina de la primera fase, pero la estoy utilizando donde, mire, acá, el final de la tercera fase. Entonces, es un devanado doble capa, se acomoda perfectamente, es decir, que en cada ranura yo voy a utilizar 2 lados de bobina. En algunas ranuras de la misma fase, en otras ranuras de la fase 1 y la fase 2, ¿cierto? La fase 1 y la fase 2. Entonces, ese es el paso que maneja este libro. Recuerden que el objetivo de este curso es que ustedes de manera general la teoría de las máquinas eléctricas, no que aprendamos a diseñar motores, ¿no? Entonces usted va a salir de este curso ya diseñando motores. Ver de manera general el principio de funcionamiento y la constitución de las máquinas eléctricas. ¿Listo? Bueno. Bien. Bueno, de esta manera, pues ya entendemos por qué las máquinas eléctricas se hacen de esa forma. Cuando ustedes destapen un motor, si alguna vez lo llegan a hacer, y ven ese vanado, ¿saben cómo se constituye ese vanado de la máquina eléctrica trifásica? ¿Qué pasa con la bifásica en cuadratura? Bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que ya no vamos a trabajar con 3 fases, sino con 2.
¿Por qué con dos? Porque recuerden que una se alimenta con una corriente a 0 grados y la otra se va a alimentar con una corriente desfasada a 90 grados a causa de un condensador que le colocamos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Por ejemplo, en las neveras, en los compresores, ahí los motores con su condensador para lograr ese desfasaje de las corrientes. Sin embargo, no, para máquinas muy grandes, por ejemplo, están dentro de las conexiones especiales que fueron en transformadores. Recuerden la conexión Scott-T, ¿cierto? La conexión Scott. Profe, ¿qué era eso? La conexión Scott-T, recuerden que es una conexión especial donde a través de los transformadores, ¿cierto? Logro sacar un sistema de ¿cierto? De un sistema trifásico, o sea, uno bifásico en cuadratura, Scott-T. No la trifásica T, las T, recuerden por su más. 1. Bueno, bien, seguimos entonces. Bueno, les iba a buscar. Me dicen que se está escuchando entrecortado. Por aquí me mostró que tenía inestabilidad en el internet. Vamos a ver si se estabiliza. Voy a buscar una imagen entonces del devanado. Regálame un segundito. Aquí lo tenemos. Ya, regálame un segundo. Ya. Vamos a compartir aquí para no cortar el pelo. Bien, ¿qué tenemos acá? Entonces, lo mismo. Tenemos un devanado, ¿cierto? De una máquina monofásica. Bueno, recuerden que para nosotros la máquina monofásica en realidad es bifásica en cuadratura. Fíjense que aquí tenemos un devanado, ¿cierto? Un devanado y ese mismo devanado acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si aquí anotamos A', ¿cierto? Y aquí anotamos A', fíjense que las dos me crean un único campo, ¿cierto? Que iría de esta manera. Ese es el devanado el devanado principal y el devanado auxiliar que tenemos por acá. Entonces aquí tenemos la otra. Entonces aquí llama B, B', B'. Las conectamos de esta manera. Las dos me crean un campo hacia acá. Tenemos una máquina bifásica en cuadratura. Y por acá cae el condensador para que la corriente se pase 90 grados y hacer nuestro campo magnético rotacional. Pero fíjense que esta máquina también tiene distribución. Mira, aquí utilizamos esta ranura, ¿cierto? Y para ubicar el otro devanado, pues también utilizamos varias ranuras. También tiene motor de paso. Es básicamente la misma teoría, solo que ahora con dos bobinas en cuadratura. Profe, ¿qué pasa si entonces aquí ya no es A, sino A, y aquí esa prima se nos convierte en una máquina de 4 polos? ¿Por qué? Porque estamos hablando de polos consecuentes, ¿ya? Entonces es la misma teoría. Bueno, vamos entonces a condensar esto. Entonces, ¿cuál es la máquina que nosotros tenemos? La máquina que nosotros tenemos es una máquina en la cual estamos centrados. No sé, estoy con el Zoom. Ahora sí, con la aplicación. Bueno, por acá. Entonces, ¿cuál es la máquina que nosotros estamos conformando? Entonces, estamos conformando una máquina en cuyo estator, bueno, sea bifásica, en cuadratura, conocida como monofásica, ¿cierto? Es decir, usted para una nevera compra un motor monofásico, pero ella en su interior funciona bifásica en cuadratura, por eso necesita el condensador, ¿cierto? Bien. Entonces tenemos nuestro devanado estatórico que está conformado por 3 devanados, ¿cierto? Que van a tener un determinado factor de paso, un determinado factor de distribución, ¿cierto? Esa es nuestra máquina. ¿Qué tenemos en el rotor? Bueno, podemos tener polos salientes, ¿cierto? Una máquina de muchos polos. O si es una máquina de pocos polos, pues podemos tener un rotor cilíndrico, ¿cierto? Con un devanado distribuido de forma cosenoidal, ¿cierto? Y alimentado por corriente directa. Esa es la máquina que nosotros hemos obtenido después del análisis de todo esto que llamamos fundamentos de máquinas de corriente alterna. ¿Listo?
Ahora, ¿esta máquina funciona como motor? Sí. ¿Funciona bien como motor? Sí, funciona bien como motor. ¿Funciona como generador? Sí, funciona bien como generador. Es decir, que esta maquinita que tenemos acá, que hemos constituido, que tiene dos alimentaciones, ¿no? La alimentación de corriente directa, ¿para alimentar qué? El devanador rotórico, ¿cierto? Tendremos nuestros anillos deslizantes, ¿cierto? Y mediante escobillas, pues, mediante escobillas, llamados carbones, ¿no? Con DC, ¿listo? ¿Y qué vamos a tener en el estator? En el estator vamos a tener nuestra salida trifásica o entrada trifásica, ¿cierto? Recordemos que estos devanados pueden ser conectados en estrella o pueden ser conectados en delta, ¿no? Esta máquina, un motor es un generador, es una máquina de AC que puede ser motor, muy bien, si inyectamos corriente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros inyectamos aquí corriente de la red, se nos crea en el estator un campo magnético ¿de qué tipo? Un campo magnético rotacional, ¿cierto? Rotacional. Y entonces al alimentar, ¿cierto? Al alimentar el rotor, se nos crea un campo magnético rotórico. ¿Cierto? ¿Y qué va a tratar de hacer? El campo magnético rotórico, pues va a tratar de alinearse con el estatórico generando un torque. Y tenemos un motor. ¿Listo? Ahora, un generador, conecto esto a una turbina, ¿cierto? Muevo la turbina con una velocidad y ¿qué va a empezar a hacer la máquina? Bueno, la máquina empieza a inyectar. La misma máquina, principio de la reversibilidad, es motor, es generador. ¿Qué va a pasar? Bueno, este caso que nosotros analizamos, por aquí, esperen un segundo, vamos a darle aquí control, todo esto, cerrar los campos, listo, y me la voy a copiar para no tener que volverla a hacer. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, aquí me traje lo que no era esto. Borramos aquí. Dejémosle motor al EP. Y aquí vamos a colocar generador. Es la misma máquina. Listo. Como generador, necesito conectar esto a una turbina para que la turbina me mueva el rotor, ¿cierto? Torque por W, ¿cierto? Va a ser la potencial. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Pues yo necesito también aquí conectar esto a una fuente de corriente, la alimentación DC, para que se me cree el campo, ¿no? ¿Qué vimos? Entonces aquí vamos a tener la corriente de campo. Vamos a darle ese nombre, corriente de campo. Listo, bien. Entonces aquí crearemos en el sur, se me crea el campo magnético rotacional, ¿cierto? Del rotor, que es un campo magnético, va a dar vueltas. ¿Y por qué va a dar vueltas? Porque la turbina lo va a mover. Y entonces, ¿qué va a pasar? Como ese campo está moviendo entre las bobinas, me va a generar una FE. Entonces, aquí en el estado aparecerá la famosa FE inducida, que dijimos que por fase raíz de 2 por número de vueltas por flujo, por frecuencia, por carga. ¿Listo? Bien. Cuando yo lo conecto al sistema o le conecto carga, pues del generador salen las corrientes. ¿Listo? Salen las corrientes. Salen las corrientes. ¿A dónde? Hacia la carga. ¿Y esas corrientes por dónde circulan? Pues circulan por los devanados del estator. ¿Y esas corrientes cómo son? Pues son trípticas, ¿cierto? Y sale la corriente de la fase A, de la fase B, la fase C. Y esas corrientes que salen, circulan por el devanado estator. ¿Y qué hace una corriente trifásica circulando en un devanado estatórico trifásico? Pues crea un campo magnético rotacional. Y entonces en el estator se va a crear un campo magnético rotacional que va a estar atrasado con respecto al del rotor. Y está dando vueltas. ¿Por qué? Pues producto de estas tres corrientes que están saliendo y que circulan por el devanado estatórico. Entonces, ¿qué hace? Un torque. Y entonces aquí apareció la fe y aparece un torque, el torque de los campos. ¿Y qué hace el torque? Torque, recordemos, relación KBR cruz BS. Regla de la mano derecha, hagan la regla de la mano derecha. Paro en BR, cierro hacia BS. ¿Hacia dónde va el torque inducido? Entonces resulta que el torque que se induce en el rotor es opuesto, ¿cierto? Al movimiento de la turbina. Entonces tiende a frenarlo. Entre más corriente yo saque, más fuerte será ese torque que tiende a frenar el rotor. ¿Qué tiene que hacer la turbina?
Pues sistema de control, ajustar la potencia, aquí torque, ¿cierto? Para volver a componer, bueno, aumentar la potencia para que en realidad se compense ese torque que se está frenando, la velocidad sea la misma, ¿cierto? Es decir, si la velocidad, yo que la velocidad sea más, profe, ¿por qué que la velocidad sea misma? Porque si yo voy a hacer un generador, por ejemplo, en Colombia quiero que genere 60 Hz, ¿cierto? Y entonces frecuencia eléctrica que es igual a velocidad mecánica por peso de 120. Ah, bueno, entonces si yo quiero que me genere 60 Hz, ¿qué hacer pues mantener la velocidad constante? Y entonces, si el torque que se opone al movimiento crece, pues, ¿qué tiene que hacer la turbina? Meter más potencia para que el torque crezca, la velocidad permanezca. Eso es la acción de control sobre la turbina, que se llama, bueno, son los gobernadores, que son los que manejan el rotor de la máquina. Bien, como generador. Entonces, si ustedes se fijan como generador, tenemos FEN y tenemos torque. Esto ya lo habíamos dado un poco en las primeras clases, torque. Tenemos que inducir la FEN crea la corriente y el torque se opone al movimiento. Generador. Ojo, campos. ¿Quién va adelante? El campo del rotor. ¿Quién va atrás? El campo del estator, que está siendo creado por las corrientes que salen. Ahora, misma máquina. Misma máquina. Digamos que esto está entregando, está con el transformador al sistema nacional, ¿cierto? Y entregando energía. Y supongamos que hubo un daño en la turbina. Se quedó la turbina. ¿Qué va a pasar? Entonces, fíjense, al quedarse la turbina, el campo del rotor se frena, porque la parte mecánica se frena. El campo estatórico, ¿de dónde proviene? El campo estatórico lo están creando las corrientes trifásicas. Entonces, este señor va dando vueltas. Si la turbina queda el campo estatórico, pues va a pasar a LT. Y entonces, el campo estatórico sigue girando, porque es un campo magnético rotacional, producto de unas corrientes de... Como estábamos conectados a la red, pues entonces la red dice, no, pues yo le suministro las corrientes. No va a desaparecer el campo. ¿Para qué? Si podemos darle corriente. Entonces el campo histórico, ¿qué va a hacer? Se va a adelantar al campo rotor. Entonces aquí está el campo del rotor. ¿Y qué va a hacer el campo del rotor? Pues tratar de seguir al del estator. ¿Y hacia dónde va a girar la máquina? Entonces aparece un torque inducido. Torque inducido, que es K BR cruz BS. ¿Hacia dónde va? Me paro en BR, cierro S. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la máquina se va a mover para aquí. Bueno, profe, se estaba moviendo para ahí, ¿sí? Entonces la máquina sigue moviéndose por ahí, ¿cierto? Sigue moviéndose para ahí. Lo que pasa es que ahora el torque inducido, ¿cierto? Es el que genera el movimiento. Y la turbina que se dañó, entonces ya no hace el torque para mover la máquina. La turbina que está haciendo ahora se convierte en una carga y el torque de la turbina sería un torque, ¿cierto? Entonces el se convirtió en un motor, ¿listo? En un motor. ¿Qué más pasó? Pues resulta que el rotor, como se convirtió en motor, el rotor pues sigue girando y sigue girando a la misma velocidad. ¿Qué está haciendo el campo? Pues induciendo una FEN inducida. ¿En dónde? En los debates estatórico. ¿Cuál fue? ¿Por cuál? Raíz de 2 pi, número de delta, frecuencia K y KP, ¿cierto? Pero entonces ahora esa FEN ya no genera las corrientes, sino que ahora se opone a la entrada de las corrientes. Y entonces, ¿qué genera el movimiento? ¿Y qué estamos viendo? Entonces estamos viendo que la misma máquina puede operar como generador o motor. Lo que debe hacer es cambiar el régimen de carga y va a funcionar de la misma manera. Entonces, sea generador, que se tiene FEN y tiene torque. Regálame un segundo, muchachos, la tengo aquí. Están tocando la puerta. Ya continuamos. 2 minutos. Entonces, fíjese que si usted está en un cuarto de máquinas, esto se puede dar sin que usted perciba. ¿Por qué? Pues la máquina sigue girando. Está como generador, girando en sentido contrario a las manecillas del reloj, inyectando potencia. Si la turbina se llega a quedar, se convierte en motor. Sigue girando a la misma velocidad, ¿cierto? Porque es la frecuencia de la red. Y no va a existir ninguna variación. Entonces,
sigue girando en el mismo sentido. Usted percibe que la máquina está girando, lo que pasa es que va a estar absorbiendo energía a la red. Por eso es necesario colocar protecciones que nos permitan identificar cuando la máquina pasa de ser generador a motor para que se desconecte. ¿Listo? Bien, entonces eso sería una operación que a veces suele llamarse 4 cuadrantes. Yo puedo mirar acá. 4 cuadrantes de qué? Puede ser torque, velocidad. Torque, velocidad. Torque, velocidad. Entonces, si el torque va en el mismo sentido de la velocidad, significa que es un motor, porque el torque es el que está creando. ¿Cuál torque, profe? El torque inducido, el torque electromagnético. Ese torque que hasta el momento decimos que es KBR cruz BS, o una constante de relación BR cruz B neto, ¿cierto? Ese torque. Si el torque va en dirección opuesta, que es menos W, ¿cierto? Significa que es un generador. Si los dos van en sentido contrario, pues un motor, ¿no? Que van en el mismo sentido. Y si es este, pues es un generador. Lo mismo podemos hacer con la corriente y la FEN, ¿cierto? Por aquí, por acá. La FEN inducida. Si la FEN crea la corriente, es un generador. Si la FEN se opone a la corriente, es un motor. Si los dos están en el mismo sentido, ¿cierto? Pues es un generador. Y si la FEN está en un sentido y la corriente en otro, pues es un motor. 4 cuadrantes, ¿no? Entonces la misma máquina puede operar como motor, puede operar como generador. Bueno, hagamos un ejercicio de esto ahí rápidamente. A ver, vámonos para el libro de la Chapman nuevamente. Dame un segundo, voy a buscar un ejercicio de esto, de las relaciones Chapman. ¿Dónde está Chapman? Aquí está Chapman. Capítulo 4, si no estoy mal. Es el capítulo de, bueno, en la última edición, como cambió en las últimas ediciones, ya les indico. Se llama, el capítulo es Fundamentos de Máquinas de Corriente Alterna. En las ediciones pues puede tener diferentes números de capítulo, ¿no? El capítulo es Fundamentos de Máquinas de Corriente Alterna. Un segundo, a ver. Después del de transformadores, vamos a ver. Un segundo, ya. Ya no lo encontré. Bueno, vamos a hacer. Vamos a hacer el ejercicio 3.8. Vamos a darlo por acá. Pegamos en la pizarra. Bueno, por acá, por aquí. Tenemos una nueva página. Pegamos por acá. Esto, vamos a hacer este ejercicio. Listo. ¿Qué nos dice el ejercicio? Bueno, nos dice, si una máquina de AC tiene el rotor, bueno, tiene los campos del rotor y el estator, campos magnéticos del rotor y el estator, mostrados en la figura P3, esta figura que tenemos acá, dice, ¿cuál es la dirección del torque inducido en la máquina? ¿Está la máquina actuando como un motor o como un generador? Entonces, vamos a ver. Facilito, muy sencillo. Queda menos de un minuto, muchachos. Si se corta, seguimos en 10 o 15 minutos. Vamos a tomar un recessillo. Torque, aquí es igual torque, K, BR, cruz, BS o Veneto. Torque, K, BR, cruz, Veneto, ¿no? Entonces, si yo hago esto, me paro en el campo del rotor, donde tenemos el campo del rotor, y cierro al del estator. Cierro por acá. Hacia acá va el torque, KBR cruz BS. El torque va en el mismo sentido del movimiento. Significa que es un motor. ¿Listo? Por ejemplo, porque aquí nos dan la velocidad. Si la velocidad fuese para el otro lado, pues estuviera la flecha de esta manera en azul, pero entonces el torque se opone al movimiento, sería un generador. Bien, muchachos.